Un saludo nuevamente a mis queridos amigos. Ahí les he escrito unas notas para captar vuestra atención y algo muy interesante. ¿Por qué cuando estamos en una situación o pasamos un problema, una dificultad, póngale el índole que ustedes quieran? Si hay un problema económico, Dios te dará una palabra. Si hay un problema de salud, Dios te dará una palabra. ¿Por qué Dios te da una palabra? Ese es el tema que quiero compartirles el día de hoy. Les invito a que me regalen unos minutos. Creo que la palabra de Dios va a hacer efecto en vuestras vidas. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, que dicen los historiadores que era el idioma universal en ese tiempo, que todo el mundo se comunicaba, el comercio y todo. Entonces el apóstol Pablo y los discípulos escribieron el Nuevo Testamento en griego, aunque nuestro Señor Jesús hablaba en arameo también. Entonces, hay dos cosas muy importantes en el griego. Dicen los estudiosos la exactitud de las palabras. O sea, las cosas son precisas. Y en la Biblia, en Mateo capítulo 4, versículo 4, ustedes lo deben haber escuchado, que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En griego, dice, tengo la Biblia en griego, si alguno quiere comprarla, es interesantísimo que lo puedan leer. En griego dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema. No dice palabra, sino dice rema. Y en otras partes, refiriéndose a palabra, dice logos. Conclusión, en la Biblia, cuando se habla de palabra, se habla de dos conceptos, el logos y el rema. Logos es la palabra escrita y el rema es una palabra directamente a una persona. Entonces, ¿qué es lo que le quiero contar? Que Dios tal vez te está hablando, nos está hablando y no nos damos cuenta. El rema es la palabra exacta para una persona, para una necesidad. Y tú cuando la lees, dices, uy, algo pasó. A diferencia de otro. Entonces, ese es un rema. Y logos es la palabra escrita. Les quiero dar un ejemplo de rema. Estaba con problemas, estaba preocupado toda esta semana, y no sé cómo estarán ustedes, mis queridos amigos, pero estaba preocupado por esta situación. Uno escucha noticias, informes, situaciones, sí, la preocupación viene. Entonces mis ánimos habían decaído, estaba preocupadísimo. Me fui a la cama preocupado y vi que habían escrito ahí en el grupo, entonces dije, estos mensajes de mis amigos los voy a leer mañana en la mañana, porque no me sentía tan bien, me sentía preocupado, angustiado, temeroso. Entonces, en la mañana cuando me despierto, pongo y veo el mensaje. Y había escrito Coqui. Vean el mensaje de Coqui. Coqui había escrito. Y Coqui estaba citando Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Cuando yo lo leí ese mensaje, que lo puso Coqui, muchas gracias Coqui. Cuando leí lo que Coqui escribió, donde decía, fiel es Dios, que os librará del maligno. Porque hay una versión que dice del maligno. Fiel es Dios que os librará del mal. Y en ese momento, la palabra logos que yo la estaba leyendo, para mí se convirtió en un rema. Se convirtió en una palabra directa para mí. Entonces dije, wow, qué buena que Coqui haya escrito esto. Esa es una palabra rema. Me animó, me fortaleció. Entendía que el Señor me decía, no temas, no te preocupes, yo soy fiel. Entonces fue una palabra y dice
que sus palabras son vida y son espíritu. Entonces, trajo vida, trajo ánimo. Y es por eso que les escribo, mis queridos amigos. No vaya a ser que Dios nos esté hablando y no nos demos cuenta. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, escuchamos la palabra y la palabra te toca y tú dices, oye, me ha parecido muy bonito el mensaje, me ha parecido lo que él dijo, me ha llamado la atención. Entonces tú dices, eso no es casualidad, ese es el rema de Dios. Entonces, les invito a que ustedes lean la palabra. Estén en algún problema, lean la palabra. Una situación difícil, lean la palabra. Están contentos, felices, lean la palabra. Y cuando la estén leyendo, escuchando o viéndola tal vez en la televisión, ustedes van a sentir un toque del Señor. Ese es el rema de Dios. Quiere decir que Dios te está hablando directamente a ti. ¿Verdad? Qué precioso sería de escucharle a Gladys, por ejemplo, que me escriba y diga, el Señor me habló. ¿Te imaginas? El que hizo los cielos y la tierra. Escucharle a Rodolfo, a Paco, a Paquito que está en Japón. No sé cómo será ya la situación, pero que Paco diga, Dios me habló. Cuando estaba leyendo la escritura, Dios me habló. Ese es un rema. Quiere decir que el jefe máximo, el que hizo los cielos y la tierra, el que todo lo puede, el que para él nada le es imposible, aquel que nos puede dar esperanza, fe, vida, salud, ayudarnos, alentarnos, animarnos, justificarnos. Mis queridos amigos, hay dos palabras: el logo de Dios y el rema de Dios. Entonces, cuando hay una situación difícil, Dios te da una palabra. Y esa palabra se te hace rema. Se te hace rema. Y tú dices, Dios me ha hablado. El Señor me ha hablado. Entonces, mis queridos amigos, este es el mensaje. Justamente acá tenemos, acá está la mascota, ha venido. Y ese es el mensaje, mis queridos amigos. Les animo a que dispongan su corazón. No vaya a ser que Dios te haya estado hablando y Dios me haya estado hablando y no nos hemos dado cuenta. Cuando sientas el toque, es Dios el que te habla. Y hay otro secreto, y con esto acabo, muchísimas gracias por el tiempo, es de que cuando meditamos en su palabra, el logos se convierte en rema. Cuando leemos y disponemos nuestro corazón, también dice en el libro de Hebreos, a la palabra que escuchas le añades fe, se convierte en rema para tu vida y será de provecho. Y si alguno de vosotros, mis queridos amigos, si alguno de ustedes estuviera pasando algún problema de salud en esta situación tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial, por favor escriban, porque ciertamente estaremos orando, ayudándote con pocos o con muchos. Lo más importante es Dios en el asunto. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis queridos amigos. Algún tiempo, habrá tiempo en que nos podamos volver a ver, volver a abrazar. Dios les bendiga, muchísimas gracias por su tiempo. Algún comentario, y Dios mediante, el Señor si lo permita, nos escuchamos el próximo sábado. ¿Se acuerdan de que antes era los días viernes íbamos al salón de actos, después se pasó al día lunes, caballero, íbamos al salón de actos y nadie decía nada porque teníamos que ir al salón de actos? Nadie puede decir, no, ¿sabe qué? Yo me quedo todo el colegio en el salón de actos. No digo que va a ser un salón de actos, pero va a ser una reunión de amigos. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Saludos a todos, nombre por nombre.